Pues ahora sí, ya comenzamos, por fin. Quiero hacer pues hincapié en todo esto, ¿no? En lo que te decía antes de que empezáramos a grabar este video. El No motivo está de... grabando. ¿No está grabando? Yo sí estoy grabando, amigo. Pues a mí no me sale grabando. Normalmente tiene que salir ahí Es que grabando. yo tengo una aplicación en la que... Ah, es otra cosa. Ajá, es otra Ah, cosa. pensé que era por Zoom. Ah, no, amigo. No, es más, ni siquiera te digo, Ah, soy no, malo no. para Zoom. Ok, ok, ok. Ya está siendo grabado, amigo. Igual tu Listo. peinado se ve así, amigo. Oye, entonces, el punto es que eh, muchos me preguntan, porque ya les había comentado a varias banditas sobre de estos videos, y no es un podcast, no es un blog, no es nada de lo que regularmente hoy en día hay de contenido, de entretenimiento por ahí. Meramente es plasmar el conocimiento y que la banda como yo que pues solamente se informa eh, de esto tras las barras, ¿no? ¿Sí me escuchas ahí, amigo? Ujú. Sí, Ah, sí. perfecto. Eh, Eso me pasa, ¿no? Cuando yo trabajaba ahí en el bar, estábamos como que lavando y de pronto surgía de que cómo se hizo un cóctel y de pronto ahí esa información era la que más o menos guardaba, pero no me quedaba nada claro. Además que no retengo mucho. Además de que no sé hablar inglés y no puedo leer los libros y casi todo lo de la coctelería está escrita en libros. Entonces me cabroné y dije, güey, la neta conozco banditas súper buena onda, que como Valderrama, como tú, amigo, que puede ayudarnos a compartir esa información, a poder hacer las cosas de una manera sin tener al gerente, sin tener a tu capitán ahí o de ustedes la marca diciéndoles tienen que preguntarle esto para que tú le regales esto o estas cosas, ¿no? Solo crear un espacio, unas coordenadas en las que podamos dar más hablar al chile del mezcal y de lo que realmente acontece. Y para empezar, amigo, quisiera que pues tú te presentaras, güey, como tú quieras, güey, solamente pues para que la banda que no te conozca sepa y ya, de la manera que quieres, güey, no hay como nada específico. No te escuchas, amigo, no te escuchas. Ya, perdón, perdón. Ah, está Es que bien. siempre le pongo el silencio para que no salga ruido. Claro. Pues mi nombre es Juan Valderrama. Actualmente pues estoy como embajador de Ojo de Tigre, Mezcal Ojo de Tigre. Soy colombiano, llevo ya 2 años viviendo en México. Y pues adicionalmente trabajo en bares y restaurantes, bueno, trabajé en bares y restaurantes desde los 16 años aproximadamente, cuando pues ya sabes, ¿no? Que no puedes seguir bebiendo y tienes que empezar a producir, pues toca. Entonces Claro. empecé a trabajar así como, sí, pues de mesero, de lavando vasos, ayudando en cocina, y ya cuando cumplí 18 años, pues ya podía salir al salón, por decirlo así, y pues trabajar en la barra o atender. Entonces, en mi país, pues no se puede trabajar en bares con menos de 18 años, y entonces me tocaba como en cocinas y eso. Entonces, pues ya después, bueno, desde esa edad hasta hoy en día todavía pues estoy metido en este tema de la hospitalidad, y conforme fui avanzando en mi trabajo, pues tuve la oportunidad de estudiar y soy ingeniero agrónomo, que es mi otra carrera, que es la que de hecho vine a México a poder buscar mi camino dentro de la agronomía, dentro del mundo del alcohol, que es lo que siempre quise, y pues es lo que actualmente ya estoy logrando. Entonces, pues acá listos para responder lo que haya que responder, compañero. Justo eso es lo que me incitó a marcarte, amigo. Además de que eres guapísimo. Ah. Justo es lo que me incitó porque una vez tú y yo platicamos esto, una vez tú me habías contado que tú te viniste acá a México a estudiar eso y yo dije, wow, güey, este carnal se vino para acá a estudiar esta madre que pues yo vivo aquí, podría estudiarlo y ni siquiera sabía que pues, se podía, ¿no? Entonces, justo ese es el punto de partida, ¿sabes? Me interesa saber un poco más a detalle este momento en el que tú vienes acá y estudias eso o decides o cómo, ¿no? Antes de poder saber la información de lo que hiciste allá, de lo que estudiaste, de toda la gran variedad de cosas y esto que estudiaste, eh, pues más que eso, ¿cómo fue el momento? Que te enamoraste seguramente de los mezcales? ¿Qué idea, de dónde partiste o qué? Bueno, pues en general yo creo que independientemente de lo que uno quiera hacer en la vida, Ok, pues hay que tratar de ser el mejor, ¿sí? sí, Y
Y yo mientras estudiaba mi carrera allá en Colombia, estaba trabajando en bares y me daba cuenta que la hospitalidad junto con muchas otras disciplinas de la vida necesita de la lógica y necesita del sentido común, necesita de la profesionalización, del detalle, de muchas cosas. Y me di cuenta que al final, pues muy seguramente yo no quería estudiar, no sé, eh, teoría molecular o ese tipo de cosas como más clavadas, Sí, sí. porque al final la esencia de las cosas está en lo simple que puedas explicar algo complejo. Entonces, pues me di cuenta que si me quedaba en mi país luego de graduarme, no iba a poder lograr lo que quería porque pues allá en Colombia existe un modelo que se llama, bueno, más bien yo lo identifico como modelo de monopolio en cuanto al alcohol, y es que solo los entes regionales con una pequeña participación privada pueden producir alcohol, ¿sabes? Entonces, acá en México tienen una increíble ventaja, y es que si tú el día de mañana consigues un socio y quieres montar una marca de lo que quieras, de sidra, de mezcal, de tequila, pues lo haces, porque el gobierno te lo permite y tú tienes el derecho de hacerlo. En Colombia no existe eso Ok. y si yo quería trabajar en la industria del alcohol me tocaba hacer como la parte burocrática de acercarme a algún partido político, buscar el puesto, ¿sabes? Como con contactos y palanca para poder entrar. Y al final, pues nunca me interesó la política de ese modo, siempre la aborrezco y digo, pues no, pero prefiero hacerlo por mi cuenta y empecé a analizar destilados. Creo que pues todos los destilados en el mundo tienen su historia y erróneamente creemos que muchos destilados son nuestros en Latinoamérica, ¿no? Entonces decimos, no, que el ron es súper latinoamericano y que es nuestro producto. Sí, Y sí. pues al final no tanto, ¿no? La caña de azúcar es una planta asiática que la trajeron los españoles para que los esclavos producieran azúcar y bueno, o sea, Sí, sí, sí. tiene un contexto bien fuerte alrededor. Yo me identifico con los destilados mexicanos como los destilados latinoamericanos por excelencia. ¿Y por qué? Porque la planta es de acá, porque eh, la tradición que hay alrededor de la planta del agave, por ejemplo, en las regiones, hace que uno la sienta muy propia. Y yo siendo extranjero, creo que, pues en ese aspecto, yo creo que me siento muy, digámoslo así, muy mexicano, ¿no? Porque siento el agave como propio, Claro. como un tesoro de la región y al verla, pues como que es realmente un destilado latino por el cual sí quiero trabajar, pues dije, creo que la mejor opción es irme a vivir a México. Recién me gradué y me gradué de la universidad en 2017, 2016. Eh, Estuve 1, 2 años como esperando un poco, ahorrando para hacer pues todo el movimiento y ya cuando estuve listo, pues me vine sin esperar nada, ¿no? Como me voy con todo, vendí el coche, la moto, mis cosas, todo, todo, todo. Me vine con el efectivo y mi perrito y me vine para acá y al llegar acá me doy cuenta que hay una gran oportunidad de aprendizaje, ¿no? Alrededor del tequila se habla mucho, pero siendo bartender y estando en el gremio de hospitalidad, tú sabes más que el consumidor, pero eso no es nada de lo que de verdad es el mundo del tequila, ¿sabes? Claro. Sí. Eh, y eso que el tequila tiene mucho marketing, tiene mucha inversión y hay marcas gigantes y aún así hay muy poca gente que sabe la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, imagínate cómo es el tema con el mezcal, que es mucho menos amplio y que no hay tanta inversión como en el tequila y que lo poco que tú puedas saber como consumidor es un poquito menos de lo que sabe el bartender, Claro. y eso no es nada a lo que debería uno saber. Sí. Entonces, eso es un contraste gigante que creo que genera un nicho de oportunidad muy grande en cuanto a aprendizaje, en cuanto a investigación. Eh, Tengo una gran ventaja y es que al haber trabajado en la barra, conozco las necesidades pues del gremio, ¿no? Del gremio, del consumidor, de cómo una marca puede desarrollarse bien en una barra, qué necesita el bartender para poder apreciar una marca, qué tipo de información le gustaría saber. Y creo que partiendo de ahí dije, pues es un gran reto y pues qué mejor que involucrarme, ¿no? O sea, ahí hasta el mezcal. Ya si entramos a hablar de destilados como la raicilla, como bacanora, El Posh. como el sotol, inclusive en cuanto a agaves o plantas similares,
hay mucho menos información. Ya con Posh, pues obviamente mucho menos información. Entonces creo que vas a ir entrando más profundo y más profundo conforme tú quieras. Pero yo decidí quedarme en el tema del agave alrededor del mezcal, principalmente porque es un destilado muy complejo, porque siento que por más que uno lea, por más que uno aprenda, por más que uno escuche, vas a tener que aprender más y más y más y más. Entonces, es una fuente, creo que ilimitada de aprendizaje y de información que, que muy seguramente voy a tener que traducir en algún momento o que explicarle a alguien que no tiene ni idea y tendré que hacerlo en dos o tres frases. Entonces, es un gran reto hacerlo y creo que por eso al final tomé la decisión. Eh, no es fácil porque al final creo que muy pocos como que se mantienen estudiando mientras trabajan porque hay que decirlo, es Hay que pagar la muy, renta, claro, sí, y es, comer. es, es muy atractivo la vida de la noche, ¿no? Como que te pagan bien, te levantas tarde, se tienes muchos No, amigos, sales. y hablando en ese sentido, justo es también por lo que me gusta el medio, porque me di cuenta un día que este medio de las barras acoge muy bien a la gente que trae una energía muy fuerte y quiere desarrollarse algo en la vida, pero no le alcanza o no se puede, Mm, y viene aquí a exacto, las barras y se desarrolla mamón, como ya Rodri, sé. que estaba estudiando conmigo en la escuela de actuación, él estaba estudiando en la UNAM, estaba estudiando letras, y es muy bueno lo que hace, ¿no? Pero llegó aquí y boom, kaboom, ¿no? Y se desarrolló y lo hizo Ah, súper bien. es- así es, así es. La barra es un escenario, literalmente. Exacto, sí, exacto, Es es un algo... escenario para hacerlo, pero como tal necesita de preparación. En el escenario, Sí, cuando tú vas a ver teatro, se nota que esa gente practica mucho, ¿no? claro. Pues que entrena, que hace pruebas de pronunciación, de gritos, no sé, me invento, Sí que ¿sabes? Igual en trabaja, la claro. barra tiene que ser, exacto, en la barra es igual, ¿no? Hoy en día yo veo y pues a cada quien en la suya, ¿no? Pero yo veo gente que se pavonea por ahí diciendo, no, la mixología, y, ¿sabes? Y le invierte más a, no sé, a un a un corbatín o a su look que a aprender, ¿sabes? Exacto. Y yo no digo que se estén en la vanguardia de el hielo seco y esas. Yo, por ejemplo, nunca fui fan de ese tipo de cosas, pero por lo menos hay que aprender primero a caminar, ¿no? Después ir a correr. Creo que la coctelería clásica siempre fue importante y saliéndonos del tema de la coctelería clásica, pues hay que ser buen anfitrión, y hay que ser Sí, hospitalario y hay que hacer sentir a gusto a la gente. Entonces creo que tú te das cuenta, personas como Roderick que lo mencionabas, eh, uno le pregunta algo y seguro lo sabe, pero no es necesario porque te hace sentir a gusto en tu exacto, bar. Exacto. claro. Entonces, eso es muy interesante. Hay gente que es un poco más introvertida, pero hace un gran trabajo con sus manos y sus bebidas, y sus bebidas hablan por sí solas, ¿no? Pero luego va uno a lugares que, no sé, que vas con un date o algo, una barra y el bartender está todo el tiempo hablando y oye, tómate un shot y mira mi Yo le llamo coctelera. mamastrosteo. Ah, Bueno, exacto. Entonces creo que yo siempre, a mí una vez me dijeron que el bartender no debe ser simpático, sino que tiene que ser empático. ok, Y la empatía va muy relacionada con lo que tú eres. Entonces, si tú eres bartender y usas este oficio para generar dinero, pues hazlo y hazlo bien, ¿sabes? Porque si no te estás cagando el trabajo de mucha gente que de pronto sí es su verdadera profesión y sí lo va a hacer, pues con mucho gusto. Entonces, parte de todo esto es que tú como artista de la barra, como también le dicen como por ahí, intérprete. ajá, como intérprete, pues tienes que ser una persona y el bartender tiene que saber de todo. O sea, es una Sí. obligación. Eh, no sé cuántas veces no ha llegado alguien a la barra a decirte, ¿y qué opinas de lo de los guachicoleros? Y uno es como, ¿de qué? O sea, como que se pierde, ¿no? O te dicen, no sé, hasta que llueve mucho, ¿qué estará pasando? Te preguntas al azar. Y, y si la gente se sienta en la barra, es porque quieren platicar con alguien, ¿sabes? O Claro. sea,
o están Esta onda tristes de que o... también rayas en la no como tal, pero sí en ser el psicólogo, ¿no? De pronto. Es Sí, como... sí, sí, eso dicen el psicólogo de la noche y no sé qué. Y simplemente es eso, pero a la gente le encanta que uno le dé datos, le encanta. O sea, no No, es sé. que aparte nosotros, como seres humanos, somos adictos a las historias. O sea, estamos Ujú, consumiendo historias todo el tiempo, ¿sabes? Estas así es. historias nos salvan, nos ayudan y pues nos hacen poder prevernos para la vida, ¿no? Porque pues, realmente la vida Sí. no está dada. Entonces, con todas estas historias, justo es lo que también me interesaba mucho de esto que aprendí. Porque yo no me gusta a mí nada el sistema educativo de aquí de México. La SEP, yo lo detesto porque recuerdo cosas terribles de ahí y me rebelé, ¿no? Pero por eso no dejé de leer y no dejé de buscar información, no dejé de pues, tratar de saber quién tenía como esta información, como Rodri, como nosotros, que podemos aquí platicar todo esto, ¿no? Y me di cuenta de que cuando te gusta algo, eso te explica la vida, ¿sabes? O sea, Ujú. si de pronto yo me gusta la coctelería y sé hacer un trago con frutos rojos y con tónica, de pronto voy a empezar a hacer otro trago y otro trago y otro trago hasta que me aprenda un hanky panky y de pronto sepa qué onda o de pronto haga otro trago, ¿no? Y de pronto me lleve eso al capone o a la prohibición. Y si me meto más a fondo, la prohibición me explica más y más. Y entonces ya estoy entendiendo la vida, ¿sabes? Porque yo De acuerdo. en la secundaria reprobé, por ejemplo, historia y odiaba la historia. Pero después de darme cuenta de esto, digo, no, un momento, yo amo la historia. Los odio a ustedes, pero más bien me enseñaron de otra manera, ¿no? Entonces, este medio, esto, me está enseñando muchas cosas de la vida, porque sí, al llegar a la prohibición, al llegar al Capone, digo, entre los recuerdos más vagos que tengo ahora de los cócteles de las historias, pero sí, te explica la vida y sí, la verdad es que es maravilloso esto, ¿no? De acuerdo, pues así es. Realmente creo que eh, eso de contar una historia fue algo que yo pensé al momento de meterme al tema del mezcal y pues creo que pues qué mejor contar una historia que tiene cientos de años de estar sucediendo y que muy seguramente pues pocas personas te dan el gusto de, pues, de empezar a leerla y apreciarla. Hoy en día en la era digital a la gente le da pereza leer, a la gente le da Sí, güey. pereza aprender. O sea, a mí me ha pasado que uno dice, oiga, vamos a hacer una, no sé, una charla sobre agaves y mezcal, y pues ahí está. Entonces, como que, ok, pues entonces envíame toda la información por WhatsApp. Como, pues, pues no, ¿sabes? O sea, pues para eso léete no sé, una página. Y el Claro, tema es una plática, opiniones, ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces claro. creo que pues hay que contar una historia y pues a ver, en mi opinión, en el tema del mezcal, pues hay muchas historias que contar. Yo tengo una pregunta aquí que me gustaría empezar por ahí, que es algo muy padre que he visto que ha estado sucediendo estos días, que es que dice que el mezcal es el abuelo del tequila o el tequila se apellida mezcal. ¿Tú sabes por qué, Ujú. amigo? Sí, Empezando con esta pregunta. hay pues, un tema de historia y es que pues hace muchos años cuando se empiezan a desarrollar los destilados de agave en México, el nombre que se le daba era vino de Vino de mezcal mezcal. o mezcal. Ok, Entonces, en el norte de México, bueno, en el norte y centro se hablaba de vino de mezcal, entonces por eso es que, por ejemplo, en el norte no se le dice palenque a la destilería, sino se le dicen vinatas. ok, Entonces, hacían vino de mezcal. Y en el sur, pues se le llamaba centro y sur mezcal. Entonces, el tequila se llamaba antes vino de mezcal de tequila, porque se ok. producía en la zona de tequila, o vino de mezcal de la zona donde se produjera. Entonces, si tú ves por ahí hay algunos registros de fotografías bueno, más bien registros sí, bibliográficos, o como sea, de las primeras licencias que dieron para producir tequila, que se las dieron a la familia Cuervo inicialmente, que decía como que esto es un permiso para fabricar vino de mezcal de tequila. Entonces, primero se llamó así, eh, ya luego es que pues se cambia el nombre a tequila simplemente porque pues, es una gran categoría el tequila y pues hacen su mercado, ¿no? Pues entonces, si se llamara vino de mezcal de tequila seguramente no le iría
comercialmente también, ¿no? Y ahora pues que cambiaron el nombre, se llama solo tequila, pues creo que les fue mucho mejor. Entonces, por eso es que se dice inicialmente que más bien que el tequila viene siendo un tipo de mezcal. ¿Por qué? Porque dentro de dentro de la definición de mezcal cabe el tequila, ¿sí? Entra el tequila, porque al final mezcal significa maguey cocido en el náhuatl mezcali. Entonces, ¿qué es un maguey cocido? Pues también el tequila es un maguey cocido, la raicilla es un maguey cocido, la bacanora también es un maguey cocido. Entonces, por eso se dice al final que más bien el mezcal viene siendo como el papá o, ¿sabes? Como Sí, el eh, papá de todos. eh, del tequila, ajá. Y si sigues hacia arriba, pues el pulque vendría siendo como el abuelo, ¿no? Como el primero, que pues es una bebida fermentada. Ya después pues entra la destilación y pues, pero pues por eso es que se dice que aprox el tequila viene siendo como el hijo del mezcal. Solo que los tequileros obviamente pues no cuentan esa historia, ¿no? Pero pues es lo que dice los datos y hay que darlos. Sí, claro. Bueno, amigo, eso es por el lado así medio romántico esa pregunta, porque la verdad sí quisiera abordar otros temas. El Rodri ya me está diciendo que si quiere entrar, que la verdad es que sí estás bien guapo y no sé qué, pero no sé si se anime, ¿no? No, estoy viendo, dice que se va a meter Va, desde su va. celular y bueno, Ya, ya por fin. ahí está el señor, por fin, ahora sí. No, hombre, qué barbaridad tan bárbara, ¿eh? Activa el audio, amigo. Es el Rodri, ¿no? El que lo tiene que activar. Sí, sí, sí. ¿Ya nos escuchas, Rodri? Ya, Ah, pero bájale un poco, creo, amigo, ¿no? O me escucho yo. ¿le bajó? Ok. Más Ya, bien, no, nos vamos a escuchar porque no tienes audífonos. ¿No nos vamos a escuchar? Nos vamos a escuchar repetidos porque tienes los audífonos. Pero bueno, ya. Ya ya, habíamos, ya. Está bien, está bien. ya habíamos empezado de todos modos, amigo. Ok, Y estábamos hola. Amigo, pues este pedazo de que te metiste y así lo voy a editar. Pero estamos hablando chido sobre los mezcales, evidentemente. Y pues más bien deberías decir quién eres, qué haces y todo. Como sea, amigo, casual, sin mucho mame, ¿eh? O sea, es como, soy yo, hago esto, me gusta la otra, güey. No, no. Ya lo dijo Va. Valderrama. No, pues nada, yo soy Rodrigo Vidales y valgo, ¿qué hago? Valgo verga. Pero aparte de eso, Primero pues que no, nada. nada. Soy cantinero, fui actor, todavía actúo, pero ya sin un escenario. Justo estábamos hablando de eso. Y... ¿Eh? Justo estábamos hablando de eso, pero sigue. Ah, ya. Y pues nada, soy una persona que bebe y sabe cosas. Ah. Esa es una manera muy ¿Cómo estás, coloquial. Juan? Todo bien, amigo. Ahí vamos. Y ya hablando del tema, pero sí hablábamos de ese tema de que la barra es tu escenario ahorita. Pero bueno, yo justo la pregunta en la que nos quedamos fue en eh, después de el tequila. No, sí, ya, más bien vamos a la siguiente pregunta, que aquí sí ya es esto. Escribí, ambiental, social y económico, existe una falta de planes del manejo sustentable del maguey que regule la sobreexplotación y cuide la biodiversidad. Ujú. Más que una pregunta, es como un tema que Eh, quería poner acá y que quería que nos contaras tú, pues. pues sí, o sea, es que creo que ahí para poder entrar al tema fuertemente, como hablaba yo con Iván hace unos días, con Iván Saltaña, Sí, hay que dedicar muchas horas, ¿no? sí, Porque claro, este tema es algo muy, muy grande y pues partiendo de ahí hay que arrancar de lo general a lo particular. claro. Eh, Teniendo en cuenta que el destilado, como por ejemplo el mezcal, el tequila, la raicilla, el bacanora, todo esto se rige bajo una norma oficial mexicana, que en el caso del tequila es la 070, y tiene su consejo regulador, tanto el mezcal como el tequila, como la raicilla y todo esto. Los productores están regidos bajo esa ley, ¿sí? Ustedes saben muy bien que las compañías, eh, sobre todo en países del, digámoslo así, entre comillas, tercer mundo, o economías alternas como lo son Latinoamérica casi en su totalidad, pues no tienen excedentes de, digámoslo así,
de ganancia para decir de buen corazón, oigan, pues hagamos investigación sobre cómo no podemos afectar al medio ambiente. Eso no pasa. Y si la ley tampoco lo dice, pues yo por qué tendré que invertir en algo que pues, no me toca. Normalmente el productor o más bien la persona implicada en una empresa, pues le deja esa responsabilidad a los entes de control grandes, a los gobiernos, a los ministerios. Y pues de ahí para allá, entre que todo el mundo se echa la bola, pues creo que ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Y hasta que ya no hay un cambio difícil y irreversible, es que se toma el aspecto. Entonces, partiendo de ahí, hay que decir que es un tema que tiene que empezar a regularse desde las más altas esferas de los gobiernos. Y pues Mm, hablando de México, desde allá, que es un tema bastante complejo porque implica mucha inversión y sobre todo conciencia. En el actual gobierno, pues yo igual soy extranjero y todo, pero veo con muy buenos ojos, por ejemplo, el tema del glifosato, que ya empezaron a, a exigir su eliminación al 100%. Creo que van a ser 2 años como límite para que todo el mundo en México, más bien, deje de utilizar glifosato. Entonces, eso ok. por un lado está muy bueno. Pero también mencionaste otra palabra que es la sustentabilidad. ¿Sí? La sustentabilidad o ser sustentable es un concepto que se romantizó de una manera gigante últimamente. Sí, Que, que hoy cualquier persona que dice, no, pues yo utilizo, no sé, agua, lluvia y ya soy sustentable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dicen, utilizo agua, lluvia y soy sustentable, utilizo madera certificada y soy sustentable, utilizo mis propios agaves y soy sustentable, siembro para ser sustentable, ¿qué más? Reciclo el agua para destilar y soy sustentable, y mi botella es de vidrio reciclado, por lo cual soy sustentable. Eso es como, digámoslo así, como lavarse la cara, ¿sí? Pero no lavarse el culo, digámoslo de alguna manera. sí, ¿Por qué? Porque la sustentabilidad es un concepto que es global, que incluye los 360 grados de un tema. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo al hablar de sustentabilidad tengo que tener en cuenta el inicio de mi proceso y donde vuelve a iniciar mi proceso, o sea, todo. ok. Entonces, si ya vamos a hablar de mezcales o de agaves y todo esto, yo no simplemente tengo que decir que estoy reciclando el agua o que estoy adquiriendo agua lluvia o madera certificada, sino que también tengo que tener en cuenta qué estoy haciendo con los desechos que me producen esos procesos que son beneficiados en el uso de, digámoslo así, materias primas verdes, entre comillas. Entonces, digo, ok, estoy sembrando agave, eso está bien porque no estoy haciendo, digo, utilizando agave silvestre. Pero ¿para qué estoy sembrando agave? Pues para mí. Entonces, no, eso no es ser sustentable. Eso es tener abasto o abastecerme de materia prima en un futuro. ¿Sí? Si yo dijera, ok, estoy sembrando agave, espadín, digámoslo, porque es lo que yo produzco, y también estoy haciendo que por cada 4 plantas de agave que yo siembro una de una especie maderable o forestal endémica de estas zonas. Es esta ¿Sí? idea de que no se puede, que las marcas dicen que por cada maguey que usan plantan otros tantos más, pero esto no los está ayudando tampoco, ¿no? El tema ahí pues es que no hay ley con eso. Y, No, pues pues, no. y nadie te obliga a hacerlo. Aparte, si yo digo, si yo uso un espadín, por cada espadín que yo use voy a sembrar 4. Claro, pues está bien, pero ¿para qué vas a sembrar 4? Pues para usarlo para después Otra en el vez. futuro. Sí, pues da lo mismo. Entonces, eso creo que no está bien. En el tema del agua, por ejemplo, ok, uso agua lluvia, o agua reciclada, o agua lo que sea. Eh, Cuando yo destilo, tengo tinas con agua reciclada que cuando pues el destilado se evapora, se calienta ahí se condensa y tengo como, digámoslo así, mentalidad o como proceso que solo destilo una vez en el día y que en la noche esa agua se enfría para el próximo día volver a destilar con esa misma agua. Eso es pues utilizar el agua más tiempo, ¿no? Hay gente que sí dice, no, a la verga, pues yo entonces destilo y cuando está caliente el agua, pues la boto y meto más porque tengo que destilar así rápido, ¿no? Entonces, Ok. eso es una manera de decir, ok, más bien estoy dejando de usar tanta agua que en otro proceso. Pero
¿qué estás haciendo con las vinazas? ¿Sí? Con lo que sale del alambique. O sea, una cosa es lo que sale por literal por la boca, que es Claro, el claro. mezcal, y otra Sí. cosa es lo que queda ahí, Que son los residuos, ¿no? Que todo que esto es que el se echa residuo de la destilación. se echa a perder, ¿no? Sí vi unas fotos ahí Se de llama que... la vinaza. Ok, Entonces, esa vinaza normalmente tiene también bagazo. ok. Entonces, como eso ya no sirve para nada, pues normalmente cuando vayan, me imagino que han ido a algunos palenques por ahí, normalmente se ven montañitas de bagazo. Entonces, claro, pues lo sacan y lo echan ahí Y se y ahí se pudre, queda. ¿no? Y ahí ajá, y eso pues se queda al sol y erróneamente se piensa que, como es materia orgánica, pues entonces yo lo pongo en el suelo y pues ya estoy reciclando. No es así, eso no es la realidad es que esa materia que esté sobra tienes que pasarla por un proceso de composta para que se convierta en materia orgánica aprovechable para una planta, pero no es que, entonces, como eso me salió, pues yo lo echo al campo y no. Entonces, como les decía, la sustentabilidad es un contexto y un concepto global que alcanzarlo, diría yo, necesitas sobre todo tiempo y mucho dinero. Bueno, y voluntad, evidentemente, porque hay gente que tiene mucho dinero pero no tiene la voluntad. Entonces, hoy en día, hablar de un producto 100% sustentable es muy difícil. Eh, yo ya cuando me estoy metiendo en el tema de agaves y de mezcales y esto, siempre escucho esta palabra, la sustentabilidad y la sustentabilidad. Claro. Yo soy sustentable, pero pues es algo pues, que no está pasando y que por más que alguien te lo diga, es que mi mezcal es sustentable, ok, hablemos de tu sustentabilidad, cuánto estás reforestando, qué protección de germoplasma tienes o qué plantas endémicas estás cuidando en tu zona, qué porcentaje de tus siembras son para semilla, ¿sí? Ok, Ese eso es tipo de neta es cosas. realmente muy importante, güey, porque sí, cuando uno, yo la neta, sí, ¿no? Hablando al chile lo que es, llego y me dan una clase de mezcal y de cualquier cosa, y son cosas en las que yo no podría basarme para decir, sí, pero a ver, entonces muéstrame qué pedo con esto y muéstrame qué pedo. Yo solamente pues creo todo lo Exacto. que tú me estás diciendo porque pues nadie más me está enseñando ese pedo, ¿no? Más que las El, mismas el marcas. problema, el problema de ese, digo, no puede ser, digo, puede que te estén mintiendo, ok, pues uno, pues hasta las mujeres te mienten, ¿no? Claro, sí. O uno le miente a las personas. El problema de eso es Como que, Rodri cuando nos dijo que nos iba a conectar temprano. más o menos, el problema de eso es que tú adquieres ese concepto y lo vuelves propio de esa manera ligera. Entonces empiezas a decir, por ejemplo, que tú eres un bar sustentable porque, no sé, utilizas manzanas orgánicas. Se están mezclando literal peras con manzanas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Poca gente de verdad entiende el concepto de la sustentabilidad. Y creo que, Entienden acción, ¿no? Porque lo entienden aquí, pero no lo entienden ajá, a la hora y de... creo que inclusive yo me meto en ese grupo. Tenemos que empezar otra vez Ok, desde cero a hablar de la sustentabilidad, porque nos metimos una fiestota, remate al siguiente día y nunca entendimos lo que era la sustentabilidad. Entonces creo que metiéndome en ese grupo, sí, tenemos que empezar de cero otra vez, eh, porque ya se necesita. Y ya sí. se dieron cuenta que eso vale la pena, el marketing todo lo vuelve oro. Y de verdad, cuando la gente entiende la sustentabilidad y tú de verdad seas sustentable, pues eso va a generar sus réditos económicos, morales, ambientales, van a estar ahí. Entonces creo que es un gran trabajo que hay que hacer. Yo estoy en el camino de empezar a entender por qué es importante. Muchos países europeos están cambiando su legislación y eso va a hacer que quieras o no quieras, los productores aquí tienen que meterse en el camino de la sustentabilidad y así digan, no, pues es que yo me voy a meter, pues le voy a pagar así como pasa aquí, ¿no? Le voy a pagar al supervisor para que diga que sí soy sustentable y a la verdad, pues por lo menos le va a costar más, ¿sí? Pero ya hay que empezar a hacer. O sea, lo van a hacer para que no se salgan del corral. Hagan lo que hagan. ¿Tú tienes Ujú. algo más que agregar, amigo, de esto, Ro? No, pues nada, que sí, o sea, es muy utópico eso de sustentabilidad y como dice Juan, pues sonaba bien bonito, ¿no? Cuando nos vendieron la película y el tráiler, pero pues después ya todo el mundo hizo un cagadero.
Y no, pues, simplemente mientras hablaba Juan, lo que pensaba, y no sé si es como ya un achaque moral, personal o moral, pero eh, creo que empieza desde el consumo responsable, güey. O sea, porque... Y yo no soy quien para decir eso porque me pongo unas pedotas de vez en cuando como rey, pero a lo que voy es eso, ¿no? A veces dices, güey, me voy a mamar un pomo de X ron con un murciélago en la etiqueta y no pasa nada, ¿no? Y dices, güey, pues X, ¿no? Me estoy mamando pues, un ron que tiene X porcentaje de alcohol, pero pues, y el resto quizás sea agua o lo que sea, pero ok, si somos bien prácticos o bien realistas, neta, en realidad, ¿cuánta agua estás tirando a la basura, no? O sea, ¿cuánta agua te estás tomando detrás de esa botella de 150 mililitros? ¿Cuánta agua no costó, no? Que esa botella llegara a tus manos, ¿no? Porque aparte, pues no hacen unas, hacen demasiadas. Y nosotros a veces se nos hace muy fácil no tomarnos una, sino varias y diario, ¿no? Y variadas. Y diario, ¿no? Lo que sea. Sí, claro. Y pues supongo que es ahí donde... Por eso estamos en el problema en el que estamos metidos hoy día, ¿no? La sociedad creció demasiado Pues qué chido que y tú lo nadie nos toques enseñó a... del lado del consumidor, porque también es algo muy importante, de como No, por eso nadie consumidores, nos ¿qué enseñó a hacemos? consumir, al contrario, nos enseñaron que, pues, que entre más podías consumir, ibas a ser más feliz, El ¿no? Y sistema entonces, pues genera adictos. ahorita, no, pues ahorita quitarte ese chip está muy complicado, ¿no? El punto es a lo que voy es que a veces ni siquiera pensamos el impacto que nuestro estilo de vida tiene sobre, sobre el mundo, ¿no? O sea, pues Yo es eso, creo o sea, a que, veces consumimos de más y todo yo eso, pues creo, cuesta recursos naturales. yo creo Entonces creo que también que empieza más fácil desde consumir responsablemente todo, ¿eh? Comida, Sí, güey, sí, bebida, todo. todo. O sea, yo- Un la ejemplo justa claro es la medida. carne, ¿no? Hoy en día un ejemplo claro es la carne, cómo se está También. llevando a la mierda el planeta completo porque todo está aumentando, por eso, o sea, todo ese rollo que sabe es el ejemplo más claro. ¿Qué decías, Valderrama? ¿Que tú qué decías? yo creo que ahí, o sea, es igual, también traigo el ejemplo que me decía Iván, es una conversación en la que vamos a tratar de cambiar el mundo, ¿sí? Y no es tan fácil. Claro. Yo creo que las pequeñas acciones, una tras otra, va generando la acumulación de una acción diferente que al final va a generar una diferencia. Entonces, no sé, como bartenders o como dueños de bares o eh, Consumidores, ajá, eh, nos va a quedar muy difícil obligar a las marcas a que sean, digámoslo así, sustentables, ¿no? Y también nos va a quedar muy difícil conseguir productos para nuestra peda sustentables, ¿sí? Adicionalmente a eso, pues vale más. Es una bobada, ¿no? Que valga más ser sano, pero bueno, el caso es que pues no vamos a encontrar productos 100% sustentables. Entonces, ¿cuál va a ser el camino? Tratar de cambiar lo que podemos hacer. Entonces, acciones pequeñas que hoy en día, por ejemplo, me gusta mucho que hayamos sido la generación que dejó de usar popotes, por ejemplo, ¿sí? Pues, entre comillas, era algo tan pequeño, pero ya hoy en día ya yo soy muy consciente de que yo ya no quiero popote, ¿sí? Entonces, y no uso para nada. Puede que sea algo pequeño, pero en masa, pues creo que genera un cambio, ¿no? claro. El uso de plástico, ¿sí? Por ejemplo, en la oficina de Casalumbre, que es donde yo trabajo, desde que yo llegué ya no había plástico. Entonces ya estaba prohibido llevar botellas PET a la oficina, ¿sí? O si llevabas tu botella tenía que estar marcada que es tuya porque la estás reutilizando. Y todo era en vidrio. Entonces, aquí quieres agua, si ahí hay un filtro, ahí hay una botella de ojo de tigre vacía sin etiqueta, échale agua y úsalo, ¿sabes? Reutiliza todo. Entonces, son cosas como esas. El tema de los bares, ¿no? De que uno se sienta en un bar y le ponen la blonda, el vaso con la popote, la decoración en La plástico, brocheta, una servilleta al lado ahí con, no sé, una cilantro, frase. cebolla, sombrilla, Ajá. mixology. Entonces uno queda como, verga, pero ¿qué pueden hacer? Eso, ¿no? Empezar a cambiarlo. El uso del vidrio, por ejemplo, ¿sí? Los bares son una fábrica increíble de vidrio y a las marcas les vale verga, porque pues ellos ya no es problema de ellos, ya el costo de la botella tiene incluido el vidrio, entonces ya no es problema de ellos. ¿Qué hay que hacer?
no podemos obligar a las marcas, o sea, como tú mencionaste ahorita, el ron con el murciélago, oigan, vengan a recoger sus botellas. No, no, no podemos obligarlos, ¿no? Deberían hacerlo, no, no solo ellos, todas las marcas, pero Sí, nosotros exacto. como bar, pues podríamos empezar a decir, ok, todo lo que recojamos en vidrio lo vamos a donar a los señores que recogen para que lo puedan vender y, ¿sabes? O de alguna manera generar un cambio, pero es algo pequeño que al final va a mejorar. Podrían empezar las marcas a considerar cobrarnos más por la botella y que funcione como caguama, ¿sabes? O sea, tal cual que importe, ¿no? Y que llegue X o Y con pipita y Sí, de relleno, ¿no? Pero ya pero es meter mira, más movidas de operación que no necesitan. pero pensando en eso, mira lo que generaría eso, generaría el doble de Sí, gasto en de pedos. combustible, por ejemplo, porque hay que ir a recoger la botella. ¿No? Entonces, creo que es pensar en eso, pero ¿qué pequeñas acciones podemos lograr? Yo, por ejemplo, no sé, en casa eh, trato de tener mis propios lechugas, ¿sí? Mi propio cebollín, y cuando quiero cocinar algo, pues subo a la terraza, corto mi lechuga. Es una bobada, pero al final estoy evitando gastar, no sé, dejar mi huella de carbono ahí, que tengo que ir a comprar, no sé, al Walmart. Entonces me toca sacar el carro, ir al Walmart, llegar allá, comprar una lechuga que la trajeron desde quién sabe dónde, en otro carro. O sea, todo eso genera, entonces es al final el consumo local, creo que podría dejar de afectar tanto el medio ambiente. Es lo que está pasando ahorita, no sé si han visto por ahí lo de Arca Tierra, que todo el mundo publica lo de Arca Tierra. Claro, es un productor local cerca de la Ciudad de México que se está alimentando de las aguas cerca de la Ciudad de México y todo se vuelve un ciclo. Entonces, creo que son acciones pequeñas que como bares se pueden lograr, y que cuando las marcas se empiecen a enterar de que, oigan, los de este bar están haciendo esto con nuestras botellas, pues vamos a ver qué quieren, los podemos apoyar y todo eso se puede volver mucho más grande, ¿no? Pero creo que el tema es de pequeñas acciones que generen un cambio o un cambio en tus costumbres que harán que en un futuro pues eso pueda magnificar. ¿Verdad? No Sí, vamos a claro, poder porque cambiar el mundo en un momento. pareciera que estas estúpidas o bobas, como dices tú, acciones son así como insignificantes, que nadie las ve, que realmente no importan, pero pues sí importan, ¿no? Sí, además de que neta sí es una idea bien padre, ¿no? A lo mejor tú piensas que es una bobada, yo sí creo que es una idea bien padre poder subir y cortar tu propia lechuga. Tú lo haces con la lechuga, yo con la marihuana, pero sí está bien chido poderse Que consumir vaya. lo que tú generaste, es una idea muy padre, y luego lo que te enseña el Sí, proceso desde el primer momento hasta el final, ¿no? De esto, pues. Eh, tal cual. tengo otra pregunta de, ¿sí se llaman gimadores los chicos los chicos, los señores que hacen eso? Ujú. ¿Cuánto le pagan a ellos? Quiero saber eso. Bueno, Tal vez no sabemos de cifras, pero creo que no está bien pues pagado es y creo que que hay una hay ese pasadez tema, de lanza, ¿no? el tema no es solo los gimadores, Ok, ¿sí? El tema es de toda la industria. Hablemos de mezcales, ¿no? Porque pues la industria del tequila, pues ya eso ya está más que estandarizado que nada, ¿no? O sea, eso sí ya la tienen clara. Paguen bien o paguen mal, que no lo sé, eso ya está. O sea, ellos sí, tienen asociaciones, sindicatos, gremios, todo eso. sí, En el tema del mezcal es un tema de usos y costumbres, ¿sí? Las regiones mezcaleras son regiones de usos y costumbres, en las cuales tú no puedes llegar a decir, bueno, pues yo voy a comprar este terreno. O sea, arrancando por ahí no lo puedes hacer, ok, porque la mayoría de regiones mezcaleras, principalmente en Oaxaca, es el estado que más produce, son zonas comunales. La tierra no es tuya, es de todos. Entonces, partiendo de ahí, ya empiezas a generar un problema, porque el uso de la tierra está ligado a la tradición de una familia. Entonces, creo que ahí ya el uso de esa tierra o la costumbre del uso de esa tierra va a estar ligado a cómo la familia funciona. Entonces, hay zonas en Oaxaca en donde no es que paguen al gimador o paguen, no, a ti te pagan por un jornal o por una jornada de trabajo, ¿sí? claro, Eh, va a ser muy específico, de pronto los que destilan tienen un, digámoslo así, un estatus un poco más acomodado porque son los que más tienen experiencia o los que más han aprendido o los que tienen más edad normalmente, pero el resto trabajan a manera de jornales. Cada región paga un jornal diferente, ¿sí? Entonces, tú como,
digámoslo así, como empresario, no puedes llegar a una región y decir, ah, pues yo quiero que aquí me paguen, digo, que todos trabajen para mí porque voy a producir mucho, entonces voy a pagar a 400 pesos el jornal. Y normalmente ahí lo pagan a 200, ¿sí? Puede que sea bien visto, pero ¿qué estás haciendo? Estás consumiéndote el recurso humano de la zona. Entonces, eso es cambiar el uso y la costumbre. A ellos les pagan a 200, bueno o malo, como te digo, no lo sé, pero eso es la costumbre de que ellos trabajan así. Entonces, tú vas a empezar a generar discordias. Para que tú produzcas, vas a dejar sin producir a toda una región, porque todo el mundo se va a ir a trabajar contigo, pues pagas más. Entonces, en esa temporada, todas esas familias o todas esas comunidades se quedaron sin producir mezcal. Así de simple. Pasa lo mismo con el agave, ¿sí? Y yo digo que más que el problema del cuánto le pagas a un jornal o no, es el problema de cuánto vale un agave Ok, o el kilo de agave, que eso es algo hoy en día que es oro. El agave es oro para los mezcaleros y los tequileros. Pero ¿qué pasa? Que es tan pedido y tan solicitado que el mercado se consume la producción pequeña de muchas personas. Entonces, antes todas las zonas producían mezcal en una misma época, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca para muertos se producía mezcal siempre y así. Pero hoy en día es tanta la demanda que muchas grandes compañías lo que hacen es ir a las zonas, compran el agave, se lo llevan y ya, y a la verga, y la gente que se quedó sin agave se quedó sin hacer mezcal y se quedó sin ingreso. O sea, sí vendió su agave, claro que lo vendió, y fue menos trabajo porque fue venderlo ahí en la tierra, ya no tienen ni que gimarlo, o sea, las mismas compañías van y lo cortan. ok. Pero esa gente se quedó sin mezcal para esa época. Entonces, ¿por qué? Porque tú lo pagas más caro o porque pagas a mejor precio la planta. Entonces, eso hace que se empiezan a generar desbalances, no solo ambientales, sino socioculturales, que creo que es algo que no lo puedes revivir, ¿no? El aspecto cultural de una comunidad pues va a ser imposible de rescatar si ya se pierde. Y eso es lo que se habla en términos de plantas, la erosión genética, que es la pérdida de la diversidad, Ok. es lo mismo que hay que tener en cuenta en cuanto a la erosión del tejido social. ¿Y qué pasa? Hay muchos maestros mezcaleros que no tienen a quien heredarle su conocimiento, porque la pobreza hizo que sus hijos se fueran a vivir a Estados Unidos, emigraran. Y ya hoy en día pues, no tengo a quién dejarle porque mi hijo se fue porque no tenía nada que hacer acá. Muy pocos regresaron y asumieron su papel al lado de su papá, de su familia. Pero pues todo eso lo hizo pues un comercio muy normalmente injusto que le paga al productor lo que sus cálculos dicen y al final no le genera beneficio a una familia. Entonces creo que hablar del precio de algo es más de hablar de cómo está el actual proceso que genere beneficios reales y que no, por ahí escuché una vez, no hace unas semanas en una entrevista, que no, ya no me gusta hablar de la gente, pero escuché un concepto que decía, las comunidades en Oaxaca se benefician de las grandes marcas de mezcal porque les construyen escuelas y les construyen bibliotecas y sí, pues, no, o sea, no, eso no es cierto. O sea, ¿cómo puedes decir que beneficiarlo es construirle una biblioteca a alguien? ¿Sí? O sea, en la política puede que sí sea así, pero realmente no, porque es que esa gente empieza a perder su tradición y lo habla, me estoy leyendo un libro ahora que se llama De dioses no, de animales a dioses, que me lo regalaron de cumpleaños, y ahí dice que el ser humano perdió su autonomía y su real comodidad el día que adoptó el modelo económico de la agricultura para producir a futuro. Es raro, ¿no? Porque uno Sí, o dice, sea, o sea, el primer ser humano que dijo, esta tierra me pertenece, estas semillas las meto aquí, se sale, claro, y a partir de esto, todo cambió. porque tú empiezas entonces a pensar a futuro, ¿no? Entonces dices, claro, entonces yo voy a producir sorgo o maíz o lo que sea, y eso va a ser mi negocio. Entonces vas a depender de muchas cosas, de que te compren el maíz,
o de que una plaga no te dañe tu maíz, o de que una inundación no te joda el cultivo, o que la lluvia se retrase y no puedas sembrar. Te vuelves dependiente de algo, pero y estamos ya hilando muy fino, pero el cazador recolector no dependía de nada, dependía de moverse y de adquirir su comida y sus costumbres alrededor de una ruta que conocía. Entonces, no sé, en febrero estaba, digámoslo así, en el norte de Europa y allá habían vallas. ¿Sí? En junio, pues, con la llegada del verano, pues, no sé, bajaba a Italia y allá habían olivos, ¿sabes? Entonces, como que eso generaba como una, digámoslo así, una comodidad en su normal parecer. Pasa lo mismo entonces, y es a lo que voy con el tema de lo de la biblioteca y lo de la escuela. Ellos tienen su costumbre de producir mezcal, ¿sabes? Y de producir agave y todo esto, pero tú los obligaste a que solo producieran agave y ya no tienen maíz, o ya no tienen frijol, o ya no tienen este tipo de cosas. Todo en la buena medida de lo posible está bien. Las grandes compañías, claro que pueden tener su espacio y pueden aliarse con campesinos para que le produzcan agave, pero páguenlo bien, páguenle seguridad social, páguenle todo ese tipo de cosas que al final van a generar una buena o un buen beneficio para ti. Y pues más o menos así es el tema. Es muy complejo, pero pues ahí Claro, más o menos. sí. ¿Tú tienes algo que agregar, Rodri? No, no estaba pensando nada más lo que dice Juan del Campo, pero pues bueno, no es que no es, regresemos otra vez al punto A, ¿no? O sea, no es cuestión ni siquiera exclusiva de la industria del mezcal. En general, el campo mexicano está pues Sí, muy castigado, ¿no? O sea, si la industria del mezcal, algunas marcas, algunas no, lo que sea, toman ventaja de los campesinos, en el caso este del agave, pues obviamente tampoco es un caso aislado, ¿no? Habrá marcas de otro giro totalmente distinto que estarán aprovechando, Sí. no sé, de productores de café, se me ocurre, por ejemplo, que es otra situación muy injusta, ¿no? O sea, la manera en la que se explota, y aquí en todo el mundo, ¿no? El mundo del café, como, pues sí, cómo está súper infravalorado el trabajo de estas personas, sus tierras, su producto, las horas invertidas, todo, ¿no? Oigan, Pero un bueno, de minuto café se que puede hablar otro día. dejé una agua hirviendo y creo que ya está adelante, amigo, hirviendo. adelante. Adelante, amigo, no pasa nada. Sigue, amigo, sigue, Rodri, sigue, güey. No, nada más eso, pero digo, del café se puede hablar otro Ya, día, ya. pero, Es que pero no, ahí hablando el de... tema es que pues el campo, ¿no? Y es algo que, pues es algo que es un problema que viene, o sea, no es ni siquiera México, ¿no? O sea, es realmente como tal la sociedad que ya desarrollamos después de tantos años, pues el campo lo tenemos agregado como un sector que, o sea, no dimensionamos lo importante que es para nosotros, solo lo vemos como algo exacto, que no vemos, ¿no? Estamos inmersos en nuestras ciudades y damos por hecho que ahí está y que está bien, ¿no? Cuando la realidad es que no está bien y no importa el sector que hables, o sea, agave, café, etcétera, los campesinos, pues no creo que no hay gobierno que sea justo con ellos, ¿no? En ninguna parte, no lo sé. Y que O además por lo piensan menos que no siempre va a situación estar. en Latinoamérica. Y el problema más grande es que pensamos que siempre va a estar ahí, que es Exacto. algo que no, pues no es cierto. Entonces, ¿Cuántos pero años le calculas tú ya al mezcal, amigo? ¿Puedes decirnos una fecha estimada que tú sepas? no, no, ¿O no la hay, no verdad hay? creo que más que al mezcal, o no, o sea, el mezcal siempre va a estar, ¿sí? De pronto más caro, pero va a estar, A la ¿sí? vez. Creo que más bien es, O sea, no va a al- estar. Ah, porque no se puede comprar. Ok. o sea, pues sí, al final creo que más que eso es que pues la producción de pronto se va a ver afectada en algún punto, pero el mezcal no va a sufrir. El que va a sufrir realmente es el entorno alrededor del, Nosotros. del destilado. Eh, no sé, la biodiversidad es algo que se pierde conforme avanza la industria. El mejor ejemplo es el tequila. Eh, Antes habían, o más bien se conocían muchas especies de Tequiliana Weber. Por ahí leí que habían como tres o cuatro hace mucho tiempo, pero la variedad azul fue la que mayor generaba rentabilidad y mayor generaba rendimiento. Entonces, eso hizo que todo el mundo sembrara azul y le hicieran una presión gigante a las otras variedades de Tequiliana Weber, y las eliminaron. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que pues perdiste 2 o 3
especies que muy seguramente también tenían algo interesante, pero pues no producía tanto como la que produce ahora. Entonces está pasando lo mismo hoy en día con espadines. Entonces el espadín es una gran planta que pues, viene por ahí con el del tequila, pero que ya, pues ya no están dejando florecer. ¿Mm? Ya no están dejando florecer. ¿Y qué pasa? Que en un futuro pues la plantación se puede ver inmensamente afectada por algo muy básico. ¿Qué pasa entonces? Que como tú lo necesitas rápido para que cortarlo, para hacer mezcal, para ganar dinero, pues ya no lo dejas florecer y la planta ya no produce semillas. Hoy en día se está reproduciendo en su gran mayoría por hijuelos. Y al reproducirse por hijuelos, pues estás haciendo un clon del clon del clon del clon del clon. No vamos a hablar de alterados genéticamente porque eso no pasa, sino más bien es que es una misma planta siempre. Ok. Entonces vamos a poder decir que, no sé, en el año, no sé, 2030 vamos a tener una planta de espadín clon de una del 2000. Entonces, fue la misma planta durante 30 años, así que de pronto no se adaptó o que no cambió más bien. Lo que hace la genética o la diversidad es que cuando una planta florece, se, digámoslo así, copula con otra planta y evoluciona, entonces pasa lo mejor de sí a su siguiente generación. Algo que pues por producir rápido, pues no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque si tú siembras un hijuelo, tienes un cultivo rápido en 6 años, ¿sí? Pero si siembras una semilla, para que una semilla esté en tamaño hijuelo, tiene que pasar 2 o 3 años. Pues son 3 años que te ahorras con hijuelos y que pierdes con semilla, y eso significa dinero. Claro. Y pasa lo que decías, ¿no? Que se va perdiendo la diversidad genética. O sea, básicamente creo que el ejemplo más claro de eso es lo que le pasaba a las familias reales por mezclarse entre ellos, ¿no? Y no permitir que otro tipo de sangre entrara en su círculo, pues empezaban a generar enfermedades, eran más débiles, la famosa hemofilia, ¿no? Que es esto que les impedía cicatrizar de una manera sana y todo eso deriva de justo de eso, ¿no? De no, pues de reproducirse entre ellos, ¿no? Entre Al ellos. final son los mismos genes. Sí, tal cual. Y creo que, por ejemplo, algo que nunca se menciona es que hubo especies en peligro de extinción regional, como por ejemplo el tobalá en Oaxaca tuvo peligro de una extinción regional en los 90. ¿Y por qué digo extinción regional? Porque pues de tanto que lo utilizaban, pues no sembraban y no reproducían la planta, entonces se estaba acabando. Y eso es grave. Creo que fue en la zona de Escola de Vega, si no estoy mal. Y decían es que ya no hay tobalá, se acabó el tobalá. ¿Y por qué se acabó? Pues porque no lo podemos reproducir, porque esa planta no saca hijuelos. Y sí se reproducía, pero por semilla. Ya después se dieron cuenta que ya se podía reproducir y hoy en día pues ya no hay problema, pero pues imagínense ese tema. Y es tan grave que menciona el doctor Abisaí García, creo que es su apellido, que algunas plantas de agave que él no alcanzó a identificar se extinguieron sin conocer ni siquiera su origen. Entonces, pues más o menos es un tema ahí espinoso, difícil de tratar, pero pues que de alguna u otra manera podríamos aportarle en un futuro si trabajamos para eso. Pastoso. Oye, ¿qué te iba a decir? Yo quiero saber algo. El espadín y el arroquense son productos de cultivo, mientras que el tobalá, entre los más conocidos, son silvestres. ¿Podrías hablarme un poco de esto? La verdad es que no entiendo eso, No, vaya. creo que fue más como al revés. El espadín Ok, pues es el agave más utilizado para mezcal. ok, eh, Se encuentra de manera silvestre o cultivo, o sea, se puede cultivar o no. Es el más cultivado porque pues, es el que más se usa para mezcal. Se puede reproducir por hijuelo, como les mencionaba ahorita, por semilla, por bulbillo. Bueno, tiene 5 métodos de reproducción. Inclusive en laboratorio también se puede reproducir. Si tú cortas una penca y la llevas a un laboratorio y le haces el tratamiento que se busca, puedes sacar plantitas de espadín. ok. El arroqueño, que es el que dijiste arroquense, pues arroqueño. No, se dice El arroqueño, no es arroquense. pues tiene muchos nombres, ¿no? Pero el Ok, más famoso es arroqueño. Es una especie diferente que se llama agave americana. El espadín es agave angustifolia. El agave americana también se puede cultivar sin ningún problema y también puede estar de manera silvestre. En general, todas las plantas pueden tener su modo silvestre o su modo cultivo.
El tobalá, que era lo que les estaba diciendo ahora, antes se creía que solo podía ser silvestre, porque el tobalá no genera hijuelos. Ok. Entonces, al no generar hijuelos, o sea, al ladito, así como el espadín, pues la gente creía que es que ese espadín era silvestre, o sea, que no se podía reproducir. Entonces, pues, ¿qué hacían? Pues lo usaban para mezcal y ya. No esperaban hasta que saliera la semilla, el quiote. Entonces, el afán hizo que la gente no lo utilizara y que no lo reprodujera. Cuando se dieron cuenta que ya se estaba acabando, que estaban en peligro, pues empezó a investigar sobre el tema y pues ya se sabe que lo puedes sembrar. Entonces, tienes que esperar ahí sí semilla, o sea, que florezca, saca quiote, saca semilla, la semilla le haces un tratamiento con agua, luego sale la plantita y ya tienes un tobala pequeño, pero demora mucho más tiempo. Sí se puede producir sin ningún problema cultivado, pero pues ahí va en el tema del romanticismo, ¿no? De que este mezcal se hizo con agaves silvestres, entonces por eso es mejor. ¿Y por qué es mejor? Sí, o sea, Te da la no, idea como que, ellos te dan la idea como que es más selecto porque casi no lo hay y tú lo tienes, ¿no? Es como este pedo. claro, pero pues Porque es orgánico, güey. Exacto. pero el tema de lo que Silvestre, sea, güey. el tema de que sea silvestre o no, si uno va a la técnica y a la agronomía, pues, de cómo crece una planta, pues yo prefiero tomar un cultivado precisamente porque es una planta mejor alimentada. ¿M? Entonces, ¿qué pasa? El silvestre crece solo en algún lugar, normalmente según la especie, pues va a crecer, no sé, debajo de árboles, o a la sombra, o al sol y todo esto, y creció con lo que hubo ahí, o sea, creció con lo que hubo en su entorno. Si no hubo agua, pues tuvo que sufrir, si no hubo nutrientes, pues tuvo que buscarlos, ¿sabes? O sea, creció de una manera única, eso sí. Pero si tú vas al modo técnico a pensar que ¿qué necesitas tú de una planta de agave para hacer mezcal? Azúcar, ¿sí? Azúcar es lo que necesita. Como si yo te dijera es que este ron es de cañas de azúcar silvestres, ¿sí? Pues, bueno, o sea, ¿cuál es la diferencia de que sea silvestre o no? A ellos les interesa en caña de azúcar que tenga mucho azúcar. Es lo mismo que les interesa a los agaves, que tengan mucho azúcar. Ok. Entonces, de ahí entonces parten con la historia del romanticismo de, bueno, es que como de Silvestre creció en unas tierras bañadas por, no sé, la neblina matutina de, si no sé, y al lado de un cultivo de olivos o, no sé, Mien- vetas de mármol, Mientras pues muchos enanos todo le lo que te hacían puedas aire imaginar, con plumas todo lo que uno enormes se pueda y... imaginar, ¿sí? Y yo aprendí eso, por ejemplo, el año pasado, leyendo y diciendo que yo que soy bien pendejo, ¿no? O sea, estudié agronomía, estudié sobre la tierra, lo de las plantas, y me estoy creyendo un ¿cómo es que dicen acá? Un choro de un cuento X que el agave me va a saber a rosas porque está al lado de un cultivo de rosas. Eso no es cierto, Güey, y ¿sí? esto está muy cagado porque yo, que neta no soy de tanto conocimiento, sin embargo estoy cerca de él, yo sí lo creería, yo sí diría, ah, cabrón, güey, qué chido, Claro, güey. Y pero entonces ¿por qué lo esa crees? idea yo la iría a reproducir porque nadie más me había dicho otra ¿Por cosa, qué ¿no? lo crees? Porque hay una referencia muy grande y muy confiable Exacto. que es el vino. ¿M? Sí, de hecho Entonces, funciona así de esa manera, ¿no? claro, entonces si a mí me dicen en vino, ¿no? Es que esta uva es una uva que creció al lado del mar, entonces las notas salinas y minerales van a estar presentes, pues sí, pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final la uva se fermenta y tienes vino. Claro. En ningún momento entra el fuego a ser parte de ese proceso. Ok. En el agave, ¿qué pasa? Pues que el agave, cuando tú lo cosechas, lo cocinas, el fuego interviene, ¿sí? Y el fuego hace todo el desencadenamiento de las moléculas, en ese caso, rompe los azúcares o más bien rompe las cadenas y hace que los azúcares estén disponibles para fermentar. ¿M? Ok. Pero no es posible que como creció al lado de un árbol de limón, entonces esas notas de limón que no están en las raíces, ¿verdad? O sea, que están, el limón está arriba, ¿no? Sí. Eh, pasen de ahí por raíces al agave y de ahí le entren al azúcar
y ahí entonces ¿qué? Mi mezcal es cítrico, pues no, ¿sí? No tiene nada que ver eso. ¿Por qué se crean esas notas? Por la fermentación. Ahí sí, en la fermentación se crea todo eso. Por eso, pues, no sé si ustedes me imagino que han probado por ahí whiskies con fermentaciones rápidas o tempranas, o que dicen, no, es que yo fermenté rápido y se mantiene la frescura. Pues claro que está ahí, ¿sí? O que usaron levaduras de cerveza para fermentar whisky o ese tipo de cosas, claro que sí funciona en la fermentación. Pero entonces es el choro de decir es que mi agave silvestre creció en las montañas donde hay una veta de mármol y por lo tanto es una nota mineral, pues no, eso no pasa. Y creo que pues muy seguramente muchas personas no estarán de acuerdo, pero es la realidad, o sea, una planta de agave consume material, nutrientes, pues nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, magnesio, manganeso, todo esto. eh, Luego los convierte en azúcares y eso lo que utiliza. Nada más. Entonces, eso es un mito súper grande pero suena muy bien. O sea, Sí, suena claro. increíble. Suena Yo digo, no, vendible. claro, y suena muy vendible. Pero ahí lo que uno tiene que hacer en este gremio es utilizarlo de una buena manera, ¿sí? Yo no voy a decir que por los suelos volcánicos, no, que son suelos muy bien nutridos, que la planta los aprovecha, me da todo su azúcar y su disponibilidad para la fermentación, que ahí sí la fermentación tiene mucho que ver con el entorno. Si tú estás fermentando, no sé, en un palenque cerca de la selva o de la jungla o como sea, las levaduras presentes ahí van a ser muy diferentes que las levaduras presentes en un terreno seco. ¿Mm? Por eso es que el mezcal no tiene levaduras particulares y que todo va a depender de una fermentación. Ok. Bueno, ¿tú quieres agregar algo más, Ro? Y yo pregunto otra cosa. No, nada más pregunta ya para las personas en general, porque ya me había dicho la respuesta alguna vez, justo la fermentación, y entonces ahí se involucra nada más el material de la tina, ¿no? ¿Mm? Exactamente. Pues en el tema de la fermentación, el, el mezcal no tiene una regla, ¿no? No tiene como una fórmula. Cada productor hace su fermentación de una manera diferente y en una zona diferente. Por eso es que el mezcal para mí es el destilado más complejo de todos, porque no hay una fórmula exacta para producir mezcal. Por lo tanto, tu fermentación en, en una zona de Puebla con una humedad relativa muy alta, con bajas lluvias o con mucha lluvia, va a ser muy diferente que la fermentación en San Luis Potosí, donde no hay árboles sino solo caña. ¿Sí? Entonces, normalmente el inicio de la fermentación va a depender de la tradición. Entonces, ahora que estuvimos en San Luis Potosí con Mike, fuimos a una destilería de mezcal de Campanilla, se llama así, y ellos fermentan con un poco de pulque al inicio. Ok. ¿Sí? Entonces lo que hacen es que le dicen el pie de fermentación. Entonces, el pie de fermentación es que tú metes todo el bagazo y todo ya en tu tina, y cómo la inicias por medio de un iniciador, y en este caso el iniciador es el pulque. Pues le meten, bueno, una proporción ahí que pues, va a depender de la tina, y ahí así se inicia la fermentación allá. ¿No? Otra gente, no sé, en Oaxaca, por ejemplo, no le ponen pulque, sino que simplemente le ponen agua caliente. ¿Mm? Suben la temperatura para que la levadura arranque a trabajar. Otra gente pues, no le pone nada y lo que pase. La de Dios. Eh, y otra gente dice, no, es que mi fermentación es mi tesoro más preciado, por lo tanto, de cada fermentación que yo hago, saco un poquito para echarle a la siguiente, como una masa madre, ¿no? Así justo también le hacen con el pulque, ¿no? Tienen ahí un Mm. bote y lo que van raspando lo van aventando ahí, este es el agua miel y así van haciendo esto, ¿no? ¿Sí es así? Entonces, exacto, es tradición, es como lo quieran hacer, ¿sí? Claro. Y eso lo hace diferente. Entonces, tú vas a probar este mezcal de Campanilla, ahí por ahí está, eh, y lo pruebas y te sabe algo a pulque, porque Ok. tiene levaduras de pulque al final, ¿sí? Pero uno prueba un mezcal, no sé, muy tradicional que no use nada, pues te va a saber muy diferente. Van y prueban. El mejor ejemplo para eso es el sotol.
Cuando tú, más bien, fermentan sotol en el desierto, sabe muy diferente que el sotol de la sierra. Puede ser el mismo agave, digo, la misma planta más bien, porque el daslidio no es un agave. La misma planta, pero sabe diferente. Uno sabe a verde, hongo, musgo, no sé, montaña, y el otro te sabe a, no sé, como a piedra, tierra, mineral, cascabel. ¿Mm? Entonces, eso mismo pasa en la fermentación y por eso es que al final es tan mágico la fermentación. Hay otros productores que les vale verga la fermentación y dicen, no, pues yo simplemente le pongo sulfato de amonio para que eso es nitrógeno y rapidito me fermenta esto y salgo en 2 días. Entonces, todo va a depender de su tradición y creo que es lo más importante. En el tequila, pues no pasa, ¿no? Ya tienen su levadura específica que les rinde específico y ya con eso trabajan y siempre tienen el mismo perfil. Por eso que decir que yo tengo, no sé, en el caso de una marca súper establecida cualquiera, que cada lote es igual, no. Puede que tú lo percibas igual porque no eres experto, ¿no? Pero el que realmente lo hace sabe y tiene muy claro que cada lote no es igual y tiene sus lotes favoritos, ¿saben? Pero para el consumidor, pues paladar neutro como nosotros, pues le va a saber igual, pero pues evidentemente va a variar mucho. Claro, pues sí. Yo tengo otras dos preguntas más para cerrar ya, y hasta aquí. La verdad es que he estado bien intenso. Sí quería y estaba buscando este tipo de información porque pues a Chile es información que no íbamos a poder tener mientras estuviéramos sentados ahí con el gerente y la marca enfrente. Eh, Tengo otra pregunta, que esto ya es eh, ¿por qué crees tú que esto del boom del mezcal? Yo creo que es porque dijeron que era el mejor destilado de todo el mundo, que lo buscaron, científicos lo estudiaron y todo. Pero el mezcal siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí, solamente que, al menos hablando de México, que es lo que yo conozco, la gente ya empezó a consumir más mezcal, ya se ve por todos lados, en los bares todos piden mezcal, aunque no les guste, entran a este mame del mezcal y que el mezcal es orgánico, vegano, artesanal, místico, mágico, musical. No sé, ¿por qué crees tú que vino Bueno, este boom? pues yo no sé, yo llegué a México cuando ya estaba en medio del, digámoslo así, boom, pero creo que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Los bartenders creemos que estamos en un boom del mezcal de hace, no sé, 8 años, ¿sí? Hay marcas que llevan en boom 25 años de mezcal y hay consumidores que ni siquiera saben que el mezcal existe, está donde lo tomes, ¿no? En el tema de barras creo que se empezó a usar porque literal, como buenos latinos, cuando alguien en Europa lo usa, pues ya va a ser interesante para nosotros. Sí, Entonces, no sé, yo me acuerdo que Simone Caporal empezó a utilizar mezcal hace muchos años, con Alex Catrena, eh, y todos los europeos que venían siempre eran, no, el mezcal, el mezcal, el mezcal, y uno, no, pues sí, el que venden ahí cualquiera. Y apenas ellos lo empezaron a popularizar y vieron que las marcas empezaban a pagarles a ellos para que hablaran del tema, pues nosotros lo vimos y dijimos, ah, pues va, pues mezcal, ¿no? Hay que hacerlo. Y creo que por ese lado, como profesionales de la barra, pues fuimos muy pocos profesionales, ¿no? Porque pues no, en vez de decir, oiga, no sé, yo hablo por mí, ¿no? Esto es latino y vamos a empezar a usarlo y enviémosle una botella de estos manes en Europa para que conozcan. Ellos primero lo descubrieron, digámoslo así, que nosotros. Hablo de generalidad, evidentemente debe haber gente que sí diga, no, yo sí trabajo con mezcal hace tantos años, pues sí, pero a manera de consumo creo yo que se juntó todo, ¿no? Se juntó esa época, digámoslo entre comillas, de vintage, hipster, hippie, no sé qué, todo. Entonces como que todo lo retro empezó a ser interesante. Entonces yo ya no quiero tomar la marca más famosa, quiero tomar la marca hecha a mano, así sea mentira, ¿no? Pero hecha a mano por el maestro. lo que hablábamos, ¿no? Ajá. Que tiene Y, una cosecha que está al lado del Everest mientras y, baja Dios y la persina y que... y creo que el mezcal simplemente entró en ese momento porque toda la industria lo vivió. ¿No? Entonces, no sé, en la Ciudad de México empezaron las mezcalerías y uno iba y encontraba gente, pues no, literatos y escritores
y pues que tomaban mezcal porque era algo diferente. Y creo que este tipo de personas, no sé, yo sí soy de los que dice que cuando alguien como ese tipo de personas, bueno, los buenos ejemplos, va detrás de alguna tendencia es porque tiene algo interesante, ¿no? O sea, uno no, hay de todo, hay como tú dices, el mame, ¿no? Y hay gente que es el mame y ya está. Pero pues creo que ese tipo de personas empezaban a darle fuerza a esto y ellos empezaban a hablar en su entorno y ese entorno empezó a hablar con su entorno y todo fue creciendo. Y yo lo digo por mi experiencia que viví en cuanto en el boom de la ginebra en Colombia, pues fue igual. Eh, Hace 12 años en Colombia había, no sé, Gordon's, Beefeater, Tanqueray y Bombay. Eran las cuatro. Y uno en la barra tenía si acaso dos, porque era por si algún loco venía a pedir un dry martini. Y eso era rarísimo, ¿no? Que alguien pidiera un dry martini. Y ya después, pues llegan estas marcas, llega Hendrix con su entorno y su contexto súper vintage y retro y con todo este tema hipster de utilizar botas y bueno, ese tipo de cosas. Eh, y trae la copa grande, ¿no? Con su pepino y el pétalo de rosa súper bonito. Y la gente empezó a ver como que, ah, pues en ese bar que es muy famoso, que va gente cool, están tomando eso, pues yo también quiero tomar eso. Y Por eso empezó a la crecer. ginebra y el mezcal están como en su boom ahora, ¿no? En Sí, sí, cuestión de sí. consumir. Consumo. Pero pues todo se va a tergiversar, ¿no? Una cosa es una tendencia y otra cosa es una moda. Sí, Y en Colombia en ese momento fue tendencia y después se volvió moda. Entonces, la moda es cuando ya vale verga todo y simplemente quiero estar dentro. Y ahí fue cuando empezó a surgir dame un trago de Gordon's, pero con pepino y rosa. Y es como, pero ¿qué tiene que ver? No, pues yo quiero con pepino. Claro, para el mame de tener la copa así, que te digan, ah, está tomando gente, o está tomando una claro. ginebra. Sí, sí. Entonces, ahí se volvió moda. Creo que pasa lo mismo con el mezcal, ¿no? En su momento, pues Chale. pues todo el mundo decía que el mezcal era muy feo y muy fuerte y que no tomaban mezcal. Ya después, algunos aventados, no, que está bien rico porque es la tradición y el contexto de mexicano y bueno, como de la bebida protesta y diferente, ¿no? Sí, Eh, sí, exacto. ahora Justo hacia estamos allá en un iba mi punto en el pregunta. que hay de todo, ¿no? Hoy en día pues ya hay de todo. Y es lo bueno, que hay mezcales para todos, que es lo que a mí me gusta de la categoría mezcal. ¿Sí? El mezcal es inclusivo como categoría. Algo que, por ejemplo, el whisky de pronto no sea tanto. ¿Sí? El whisky, en mi opinión, excluye de una manera porque tomar whisky te da un estatus diferente. ¿Sí? Yo como persona lo veía con mi papá, ¿no? Que tomar whisky era la bebida de mi papá, ¿sí? Como tradición. Como, Yo el brandy. O sea, no mi el papá, sino de mis brandy. tíos y de sí. Ujú. Entonces, el mezcal de hoy en día te permite todo. O sea, la categoría es tan amplia y su estilo no compite entre sí. Y ya ahí como entrando a hablar de lo que en general yo veo con ojo de tigre. Y es que hay mezcales para todo el mundo. Entonces, que si tú eres el nerd que quiere tomarse un mezcal así de el maestro pequeñito que solo produce 100 botellas, pues tienes para encontrar uno de esos. ¿Sí? ¿Te vale más? Claramente te vale más, pero lo encuentras. Pero ahí está. ¿Quieres simplemente tomar mezcal por moda? Pues vas y te compras una botella del mezcal más barato en el antro y la pones en una hielera que tenga luces y pues, mami. Si quieres tomar, no sé, algo mucho más balanceado que te cuente una historia, pues ahí entras en el grueso de las marcas, ¿no? O sea, ahí entras con marcas como Montelobos, por ejemplo, con marcas como Del Maguey, como marcas como Amores, que te cuentan una historia que tienen una buena calidad. Y si quieres ser el hippie que quiere tomar mezcal de una botella de plástico, pues también puedes ir a conseguirla en una plaza en Oaxaca a 70 grados sin saber qué te estás tomando. Entonces creo que es una gran categoría supremamente incluyente que te da opciones para todos pues de hecho ese fue el eslogan de la última campaña de Ojo de Tigre y es que es el mezcal para todos, ¿sí? El mezcal debería ser para todos. El mezcal no debe ser excluyente. A la gente le da miedo tomar mezcal porque siempre hay alguien en la mesa que te va a decir, ah, pues es que eso es feo, o es que eso es malo, o es que tú no sabes, o es que tú no has ido a Oaxaca, ¿qué vas a hacer? Y sabes cómo Claro. tienen ahí como su mala onda. Pero entonces el mezcal debería ser así, para cualquiera.
Debería ser para que lo pruebes. Si te gusta fuerte, hay fuertes, ahumados, balanceados, frescos, no sé, lo que sea. Y debería ser así. Y hoy en día la categoría lo permite. eh, Favorece eso para el boom, claro que sí, porque más personas se van a integrar. Ya con el tema de los reposados, pues se le va a atacar al mercado de los que toman whisky, los que toman tequilas reposados, porque al final también es un negocio. ¿Sí? Esto no es una beneficencia, esto es un negocio. A ¿Sí? huevo. Pero la categoría tiene que procurar cuidar a los más, digámoslo así, entre comillas, desfavorecidos en escala. ¿A qué me refiero? Y es que un ideal sería que las grandes marcas que tienen muchas ganancias de alguna manera subsidien o generen algún fondo de inversión para proyectos que protejan la tradición, ¿sí? Que se mantengan mezcales tradicionales, realmente tradicionales, eh, y a buen precio, ¿sí? Que lo paguen a buen precio, porque si no se va a perder. Si yo a ti te pago el litro de mezcal a 100 pesos porque lo haces tú, ¿sí? Eduardo o Rodrigo, pero si tú me vendes tu mezcal para yo usarlo en mi marca, pues te lo voy a pagar a 300. Mm. Pues eso va a favorecer que se pierda la tradición y la marca. Entonces creo que esta categoría en el boom va a seguir creciendo mucho. Apenas está en 69 países de los 190 en los que está el tequila. O sea, hay mucho por hacer todavía. Y ya Y es hay cuando que, el mezcal empieza a dejar de ser de los mexicanos, ¿no? yo creo que O el sea, mezcal cuestión de, nunca no va a sé, dejar de Montelobos. ser. El mezcal yo creo que nunca va a dejar de ser de los mexicanos. Y eso es una discusión que me hice internamente cuando vi un comment por ahí en Facebook la semana pasada, Sí, eh, que decía que ya florecieron unos cuantos agaves en Colombia. Y ok. alguien comentaba ahí, menos mal que somos dueños de la palabra mezcal, porque si no nos robarían el mezcal. Yo decía como, pues no, o sea, no, Yo no iba para ese lado, yo iba para el lado de que evidentemente se va a procesar y se va a hacer todo aquí, pero ya o sea, Montelobos ya a quién le pertenece. no, sigue siendo parte de Casalumbre, Ok, esto no y lo pues sabía. tiene una parte para Campari. ¿Sí? Ok, y Campari no es nada Pinche pregunta mexicano, ¿no? incendiaria, ¿No? incisiva, No, Perdón, no, no, no. solo, Eso es algo. es con público. tendencia. Es No, ya sé. público. El tema es público porque al final pues es una marca privada y vendieron el 51% a Campari y el 49% se mantiene en Casalumbre. Y es el ¿Sí? ejemplo que yo sé porque yo conozco a Casa Lumbre, porque sé de este tema, sé de este tema, pero me imagino que este es el comienzo de mucho y de las marcas, eh, ¿o Pero no? no, o sea, es que, O no sé, a pero lo mejor es mi sí, idea. no. O sea, pues, del Maguey es de Pernod Ricard hace muchos años. ¿Sí? Y ni siquiera, y Deja creo que el cierro la dueño puerta. no es mexicano, sino. Entonces, pues, huevón, no. O Que hay mucho sea, creo gente que que estaba escuchando, lo siento. no es dejar de ser dueños del mezcal, ¿sabes? Una cosa es la marca y otra cosa es el mezcal, ¿sí? Claro. México nunca dejará de ser dueño de su tradición y de su mezcal. ¿Sí? Si alguna vez no, ya están produciendo, entre comillas, tequilas o mezcales fuera de México, eh, pero pues nunca podrán llamarlo mezcal, porque pues, el mezcal, es la palabra la tiene la denominación de origen aquí. Pero yo creo que en este mundo hay que empezar a destruir fronteras, ¿no? Sí, sí, Hay yo no que lo digo empezar desde esta a... perspectiva, solo lo digo Sí, por en qué se convierten cuando los sacan, si de por sí ya tienen una industria muy grande, ¿no? cuando ya Se convierte pertenece a otros, se vuelve en una en un industria gran brutal. negocio. Exacto. Entonces, es por Sí, eso, se no convierte en porque un yo gran me negocio. considero del planeta Tierra, no de México. Entonces, sí, 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 que, exactamente. Se convierte en un gran negocio. Yo siento que las fronteras deberían derrumbarse alrededor de eso, ¿no? O sea, claro, amigo. no estoy diciendo pues que ya entonces el próximo año Estados Unidos pueda producir mezcal. Pues no, pero es lo mismo con lo que pasa uno, que uno dice, ah, pues aquí en México venden queso manchego que no es de la Mancha. ¿M? Y uno lo compra como, dame un manchego, por Tipo favor. manchego. Y ahora se llama tipo manchego, exactamente. ¿Sí?
Y no están abriendo el problema de que, no, pues muy seguramente, si alguien hace, no sé, una bebida tipo mezcal, pues es su tema, ¿no? Pero en algún momento alguien va a querer decir, oiga, pues yo estoy en Sudáfrica probando una bebida tipo mezcal, porque no pruebo uno que se llame mezcal. Es un mundo abierto para todos, y es lo que yo Claro, digo también de la denominación de origen, pues también es supremamente cerrada. La denominación de origen no es incluyente, la denominación de origen es totalmente excluyente. Ahí uno se mete en temas espinosos, pero pues, sí, pastosos. en, en Sonora hacen mezcal hace muchos años, pero no está en la denominación de origen. Pero eso, o sea, no está en la denominación de origen, no, digo, es como si yo le dijera a la gente, ah, es que como tú no estás en la denominación de origen, pues tú no produces mezcal, pues es otra cosa. ¿Y por qué? Si yo producí mezcal desde que fui pequeño aquí, que esté o no esté en tu denominación no quiere decir que yo sea o no sea. Más o menos es, o sea, no es lo que te dicen que eres, es lo que tú eres al final. Y creo que la denominación de origen en algún momento sí, como que excluye los papeles importantes de las personas. Según la denominación de origen, ahí y se las dejo para que les, como se dice en Colombia, les dejo para que les bailen la uña este dato. Según la denominación de origen, no necesitas tener un maestro mezcalero para hacer mezcal. Ok. ¿Mm? Y pues eso está bien en parte y mal en otra, porque si yo digo que yo produzco mezcal ancestral según la denominación de origen, soy productor de mezcal ancestral y no tengo maestro mezcalero, pues es como, ¿y cómo funciona el tema, no? ¿Sí? Pero si yo digo que soy un productor de mezcal y no tengo maestro mezcalero, uno dice, ok, el maestro mezcalero está ligado 100% al mezcal, de pronto sí por la tradición, pero eso no quiere decir que si yo estudié sobre agaves, me pasé 30 años o 20 años o 15 años aprendiendo a destilar las costumbres, todo esto, soy extranjero, no soy maestro mezcalero, eh, tampoco puedo hacer mi mezcal, ¿y por qué no? ¿Porque no soy mexicano o porque no soy maestro mezcalero? Pues creo que no, ¿no? Una cosa es el ¿Por qué no poder hacer y pagaste? llamar, Ah, no, no es o por porque eso. no pagué, lo que sea. Pero creo que eso es un tema obvio, mucho más allá sobre la clasificación de los mezcales, ¿sí? Yo no puedo, bajo mi aspecto de lo que ya les dije, decir, ah, pues por los huevos yo voy a producir un mezcal tradicional. Pues no, o sea, eso no podría decirlo, ¿no? Pero podría ser mezcal. ¿Mm? Entonces, el maestro mezcalero, claro que podría producir su mezcal y necesita tener un papel más importante dentro de una categoría interna que se llame mezcales tradicionales o mezcales campesinos o lo que sea. ¿Mm? Porque o sea, es para hablar de largo y de ancho, Claro. pero la categoría, y ahí sí hablando muy de paz y amor, debería abrirse un poco. Todos deberíamos tener la oportunidad de hacerlo sin perder la importancia del maestro. Es como decir hoy en día, no, pues entonces yo no puedo comprar ropa que no sea ropa de diseñador, porque no es original. Pues, ¿por qué no puedo ir a Lo dirás de comprarme broma, güey, pero si la gente sí lo piensa, es ver tus tenis y no son originales, como de, no, no son tenis. Como de, ¿y por o qué sea, no? O sea, entonces, yo no puedo comprar esos tenis que no son originales y el que los produce, pues tampoco puede producir tenis de una marca cualquiera. O sea, por ejemplo, yo soy mucho de usar esas playeras así, sencillas. marca Patito, ¿no? Que no tienen ninguna marca ni nada. Yo también. Y pensándolo en el mezcal, me diría que yo no podría consumir mezcal sin marcas, a granel, no podría. Tendría simplemente que consumir mezcal de un maestro así, pero pues no. Pero si quiero hacerlo, pues si voy y me compro mi chamarra o mi playera de la marca más famosa. Entonces, debería ser más abierto, tú podrías tener esa ampliación o esa facilidad. eh, pero pues ya saben, en este mundo es de ganar y perder batallas y normalmente mucha gente lo ve como una batalla y que otro produzca mezcal no es sinónimo de que tú vas a dejar de vender. Entonces es un dilema ahí, pero manica, es para hablar mucho tiempo sobre eso. Sí, sí, ya nos vamos. Tú, Rodri, ¿quieres agregar algo? Yo solo quería escuchar algo más de que el proceso prehispánico, te lo sabes. Ah, pues ese es otro mito. Es otro mito. Ah, ves, Es otro mito no lo alrededor sabía.
del mezcal, el tema, bueno, o sea, yo no estuve ahí, ¿no? Pero Claro, claro. lo que he leído Sí, habla de que el mezcal no es una bebida prehispánica, ok. y pues que no es la bebida de los dioses, ¿no? Qué Nor- bonito. Ok. normalmente los que dicen lo de que el agave tiene sabores o aromas porque crece al lado de un árbol de limones son los mismos que mencionan el tema de lo prehispánico Ok. Con y este lo mismo mame, con este mismo Ujú. marketing y con esta... Y es simplemente datos, ¿no? En cuanto a historia. Eh, la destilación en México no tiene argumentos reales, Sí, eh, o más bien, ¿cómo se dice eso? Evidencias reales hasta 1530 o algo así, sí. más o menos es la época, ¿no? Porque en esa época, pues llegaron a Mesoamérica los filipinos por medio de las rutas comerciantes de la nao de China, pues que venían desde Filipinas hasta Colima o Acapulco y se devolvían. Llegaron ahí, pues ellos trajeron su tradicional vino de coco, ¿no? Entonces, ese vino de coco lo destilaban en las ollas de barro, que hoy Ok. conocemos como ollas de barro para mezcal. Y si nos ponemos a mirar, pues tiene sentido porque al otro lado del Pacífico destilaban arrack o arak, este que fue, digamos, como el primer destilado de la historia, ¿no? Y por el lado del Atlántico, pues llegaron los españoles con su, entre comillas, civilización pues traen el alambique de cobre que fue heredado a los españoles por los árabes en cuanto a destilación. Entonces, hoy en México hay dos tipos de destilación, en cobre o en barro, que son las tradicionales, ¿no? Sí. Ni uno es mejor que la otra, simplemente son dos tipos de destilación y ya. Entonces, no podríamos decir que el mezcal es prehispánico porque antes de eso pues no había mezcal, no había destilación. Hay uno que otro, he leído por ahí unos artículos de hipótesis Sí, sí. sobre destilación prehispánica y uno de ellos está basado en un pequeño recipiente que tiene dos cavidades, digámoslo así, abajo y como, bueno, así como, digámoslo así, como una botellita así y otro acá, ¿no? Sí. Algo así. Y se decía entonces que en la parte de abajo, pues colocaban, digamos, el mosto y arriba quedaba destilado. Entonces, toda esa hipótesis parte de ahí, pero es una hipótesis, es una vasijita así pequeña. ¿M? Y realmente es una hipótesis. No han encontrado como tal una teoría irrefutable sobre la destilación antes de la llegada de los españoles o de los asiáticos. Claro, porque se tenía que unir muchas cosas para poder llegar a eso, Claro, ¿no? pues Es como el cine, es como dicen, los Lumière hicieron el cine, no, güey, pero espérate, porque habían otros carnales que desarrollaron primero que nada la fotografía y luego otros carnales que hicieron los proyectores y luego estos güeyes juntaron todos estos elementos y crearon esta convención, pero no significa que ellos como tal lo crearon, ¿no? exactamente. Es como esta idea. Y digo, si vamos a hablar del tema de los dioses, que es como lo unen, todos las costumbres prehispánicas de las tribus o de la gente de esa época están retratadas en códices, ¿no? Ok. Hay, o en qué, o en, bueno, murales o todo eso. Yo sí no soy arqueólogo ni nada mío, pero eh, y siempre se habló de una bebida ceremonial, ¿sí? Si no había destilación y ya conocían el agave, ¿cómo había una bebida ceremonial? ¿Cuál es la bebida más antigua con alcohol del mundo? Pues la cerveza, fermentación, ¿no? O el vino, más bien, creo. Estoy entre los dos. Estamos por entrar en Eh, ese tiro, es justo de lo que vamos a hablar en el siguiente, y de esta cosa que no sé cómo se en el llama. tema de esto del agave, entonces, pues, ¿qué había en esa época? Pues el aguamiel, el pulque. Ujú. Entonces, ya partiendo de ahí, si no había destilación, ya manejaban el agave, y era una bebida que los ponía astrales, pues era el pulque. Pues, Sí, la si bebida de los dioses es yo el nomás me pulque. tomo un pulque, ajá, exactamente. Y el mito de Mayahuel está fundado sobre un agave grande que tiene muchos brazos, que es el agave pulquero o el agave salmiana, que es el grande para hacer pulque.
Entonces, pues de ahí, y esta es mi teoría, pues el mezcal no es prehispánico, es mestizo, Ok. ¿sí? Porque mezcló lo que había acá, el conocimiento que había acá, con lo que trajeron las culturas, ya sea los españoles o los asiáticos. Pues yo hasta Y ahí, aquí ahí. ya he cumplido todas mis preguntas. Era más bien esto lo que buscaba. Tú, Rodri, ¿tienes algo más que agregar? ¿Algo que decir? No, nada más. Muchas gracias, Juan, por haber estado aquí. Y pues nada, que creo que igual que el whisky, el mezcal no se trata de tomarlo, sino de probarlo, que es Ujú. muy diferente. O sea, no es tomarlo por tomarlo, sino probarlo con calma, probar varios, quitar tus prejuicios de por medio y aventurarte, o sea, aventurarte a Ujú. arriesgarte a que algo no te vaya a gustar porque es un puto mundo muy, muy grande, ¿no? Entonces, ir probando y no probar una vez, ¿no? O sea, probar más de una vez el mismo y contraste, ¿no? Con otros, lo que sea, pero el punto es eso, o sea, es hacerlo con calma y creo que eso sería un consumo mucho más responsable que ponerte una peda con mezcal por ponértela, ¿no? Y Ujú. entonces ahí le estás dando el valor real al producto y le estás dando el valor, pues tanto a la gente que está atrás de ello, esa gente que ya mencionamos que está muy, muy infravalorada, a la tierra misma que nos estamos acabando y pues nada, tratar de, digo, no quiero lograrlo hoy, no sé si mañana yo lo logre, los demás pues ojalá lo logren, pero pues sí, no Pero aquí empezar, está, ahorita está aquí en la mesa y a partir de no, ahora pues es esto. me refiero pues, o sea, a consumirlo, no, a consumirlo responsablemente, lo que consumas, alimentos, carne, café, no sé, y tratar de darle su valor, ¿no? O sea, pensar dos veces su valor De real y acuerdo. todo lo que tomó para que llegara a tus manos antes de tomártelo, comerlo, lo que sea, en menos de un minuto, ¿no? Sí, Y es ya. cierto. Pues sí, Yo yo... creo que también No, adelante, amigo, adelante. la invitación es a que la invitación es a que todos construyamos los conceptos, ¿no? Creo que pues, dar una opinión es importante, pero no hay que enfrascarnos en la pelea, ¿no? En la crítica, y como extranjero lo he visto y creo que siento que en México se dan más duro entre mexicanos que para afuera, ¿sí? Y pues al final, bueno, no solo México, también pasa en Colombia y muchos países de Latinoamérica. Pero creo que si como comunidad se juntan conceptos y se crea una estructura, pues va a ser más beneficioso que estar peleando con el otro mezcal o con el otro embajador o con el otro bartender. Pues sentémonos como personas civilizadas, entre comillas, y hablemos de tus diferencias, llegamos a un punto medio sin ceder, simplemente pues compartamos conceptos y ya está. Y eh, el mezcal es igual, es una industria en crecimiento, es una categoría en crecimiento que el mercado es tan pequeño que uno se está peleando por migajas, literal. O sea, el mezcal, se- más bien el consumo de mezcal en el mundo dentro de la categoría de alcoholes en el mundo es el 1%, no es nada, y en México es el 2%. Entonces, pues no es nada, o sea, si crece, crecemos todos, ¿sabes? Entonces creo que es la invitación, ¿no? Igual para todos como en el gremio, es que es como mezcaleros, que si la categoría crece, o sea, si la categoría le arrebata el 1% a la categoría de tequila, tendríamos un crecimiento realmente, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación a no crear discordia, sino pues entre todos aprender y leer y muy seguramente juntos seremos más fuertes, ¿no? En un futuro. Sí, amigo. Oye, yo sí de verdad te quería agradecer por esto, que es bastante raro y que al principio suena así como de dónde y qué y para dónde va y realmente era por puro conocimiento y lo que he repetido mil veces y neta te agradezco y te admiro un chingo, güey, por tu energía, por tu vibra, güey, por tu manera de poder compartir porque las veces que he estado detrás de una barra he recibido como consejos eh, fastidiosos de la gente, ¿sabes? Como, no sé batear, no sabía batear, no sabía nada y llegan así como diciendo, eso no se hace así, traen esta actitud, ¿sabes? Y Ujú, tú eres como una persona que viene y comparte el conocimiento de una manera, pues, de chido, ¿no? Como esto que hablábamos de cuarto de onza. ujú.
Pues no, pues es con todo el gusto. Creo que el conocimiento no es de nadie y compartirlo pues no te hace más ni menos. Y pues creo que pues hay que darle así para adelante. Entre mejor lo hagamos y más fácil sea para todos, pues mucho mejor será el futuro. Pues sí, pues ya no hay nada más que hacer. Yo creo que ya hemos culminado con esto. Habría muchísimo más que hablar del mezcal, pero pues no hay tanto tiempo y pues Ya luego les comparto más información recién. El próximo mes ya ahí les cuento porque todavía no lo hemos anunciado, pero a partir a partir del 1 de marzo ya no voy a ser más embajador de Ojo de Tigre, sino que voy a estar en el equipo de ingeniería de la empresa, ok. en cuanto a trabajando como ingeniero en la parte de cultivos Wow, qué y chido, palenques güey. y todo. Entonces, pues ahí tendré más información para compartir conforme avance el tiempo y pues pase la experiencia ya. Ah, sí estaría chido hacer otro y hablar sobre todo este pedo ya, la Sí, neta. ya. Está bien, amigo. Está Felicidades, bien, amigo. amigo. Eres el más pinches mejor. Ya nos vamos porque ya es un chingo de tiempo, porque esto estuvo bien interesante y ya no sé qué decir, esto no sé qué se dice ni nada. Vean los Vale, videos, se van a, se van a informar, vergas, porque más que hacerle al mame, hay que informarse, ¿no? Hay que informarse, ¿no? Hay mucha gente que quiere ver cómo se ve bonito, lo que decías de la corbata, lo que decías de que se vea bien chida la barra, de que tú seas el gran, que traigas tus pinzas, vale verga, yo creo que está bien, bien hermoso este conocimiento y esto me saca de mí. A mí, hablando de mí, el conocimiento de esto me saca de mí y me agrada y me explica la vida, ¿no? Y así. tienes que decir suscríbanse y denle en la campanita. No hagan esas pendejadas. Ah. Mejor pónganse a leer, hijos de la chingada. Que yo haré lo Vale, mismo. amigos. Pues Amigo, muchas gracias. Estamos hablando, pero gusto. Chao, cuídate. abrazo, Bye. bye.